En el vídeo titulado "Para un artista, ¿es necesario tener buena técnica?", hice la siguiente afirmación. Es en la técnica donde se aprecia la verdadera imaginación del artista, su fuerza creadora, su capacidad de decir lo mismo de una manera siempre distinta, nueva, interesante. Es donde se ve su particularidad, su individualidad, su personalidad artística. Hoy me gustaría profundizar un poco más en este tema, y para ello comenzaré contando algunas anécdotas. La primera sucedió cuando yo tenía 14 o 15 años. Estaba de vacaciones en mi pueblo. En una de aquellas tardes veraniegas, conversaba con otros muchachos del barrio. Ahí cada uno contaba dónde iría a estudiar el próximo curso, porque ya habíamos terminado la secundaria. Uno de los chicos era 3 años mayor que el resto, estudiaba en una escuela militar. Cuando dije que yo iría a estudiar arte, él me felicitó y en el acto me dijo muy solemnemente, como alguien muy enterado sobre el asunto y poniendo el dedo índice de su mano derecha sobre su sien, que para ser artista había que tener mucha imaginación. Me consternó aquello, me tomó desprevenido. Hasta ese momento no me había planteado semejante cuestión, al menos no tan seriamente. Yo estaba muy feliz con lo que iba a estudiar, hasta todo me parecía más bonito a mi alrededor. Todo más verde, más fresco, la gente más interesante y más noble, pero eso de tener mucha imaginación me sacó de mi ensueño, me inquietó. ¿Tenía yo imaginación, la necesaria para ser artista? A los 8 o 9 años había intentado escribir un cuento. Trataba de un cazador y una liebre, pero no sobrepasó los 2 primeros párrafos. En cuanto el cazador se topó con la liebre en pleno campo, no se me ocurrió nada más. Me abandonaron las musas. A pesar de mi esfuerzo durante todo un mes para terminar mi empresa, no volví a escribir una palabra. Entonces me convencí de que no tenía mucha imaginación, aunque mi madre, desde que recuerdo, me dice que siempre ando en las nubes. Las primeras memorias que guardo de mí es dibujando, pero copiando las imágenes de los libros, retratos de héroes, animales, los objetos que veía sobre la mesa del comedor, aquello que me gustaba de los dibujos animados y algunos personajes de películas de artes marciales. También dibujaba en la arena del patio enormes camiones, grúas, autos, ciudades, todo a mente, sin modelo. Recibía numerosos elogios por mis garabatos, tanto de parte de la familia como de mis compañeros en la escuela, aunque habían maestros que negaban que esas cosas las hacía yo. Pero, a fin de cuentas, mis garabatos lo único que hacían era tratar de reproducir todo aquello que yo veía. Nada era producto de mi imaginación. Por lo tanto, desde aquella tarde de conversación con los muchachos del barrio, lo de tener o necesitar imaginación para ser artista me preocupaba especialmente. Tener imaginación significaba crear historias llenas de fantasía, historias extrañas de dragones y princesas atrapadas en torres de marfil, de enanos verdes, centauros y toros fecundando mujeres y a diosas, fatales laberintos, de arcas y diluvios, de dioses amantes, coléricos y vengativos. A los 11 años de edad solía contarle una historia a un primo de 3, casi cada noche. Íbamos a dormir con abuela porque su compañía era muy agradable, la casa muy silenciosa y cuando se apagaba el candil, muy oscura, perfecta para echar a volar la imaginación e ir contando todo aquello que se me iba ocurriendo. Casi cada cuento era una recreación de historias contadas en un programa para niños que pasaban por la televisión, el narrador de cuentos. Pues todo lo que yo inventaba partía de fragmentos de historias que escuchaba en ese programa, de todo aquello que lograba recordar, de algunos personajes, paisajes, ciertas atmósferas. Entonces las mezclaba con la mitología popular de mi pueblo, que es rica y variada, llena de brujas, sacacorazones, cagüeiros, bueyes, apariciones de muertos, luces misteriosas en los montes, bilongos amenazadores e intocables en las esquinas y en la vía férrea del tren, sucesos misteriosos e inexplicables, desapariciones, locos que iban y venían sin rumbo, de los que nadie sabía nada, sino un cúmulo de mitos extraños y oscuros con tal fama que los precedían. Mi primo era un aficionado de todo lo que le contaba. Creo que mi abuela también. Ella siempre dijo que yo tenía imaginación y que sería maestro. Sin embargo, para mí
era lo contrario, porque primero, no veía que las historias las inventaba yo, eran recreaciones de cosas que ya conocía, de cosas que ya estaban hechas. Además, lo que ellos no notaban era el esfuerzo tremendo que tenía que hacer para crear mis cuentos, para que todo aquello que decía pareciera coherente y sin repetirme. La segunda anécdota pertenece a mi etapa de profesor de arte. Ya me había graduado un año atrás y estaba trabajando en el Politécnico Onceno Festival de mi provincia. Allí, una mañana, se me acerca una profesora de unos 50 años un poco más, mulata oscura, muy elegante, y sin apenas saludarme me deja caer la pregunta, con algo de complicidad o coquetería. ¿Eres pintor? Pero continuó sin esperar mi respuesta. Pues mira, yo quiero que me pintes un cuadro bien bonito, donde esté yo leyendo un libro debajo de un árbol grande y frondoso, muy verde, con frutas, pueden ser mangos. Quiero que a mis pies haya un río con el agua limpia y fresca, a lo lejos montañas, y que el cielo esté bien azul, con pájaros volando. ¿Me lo vas a pintar? Mira, ay no sé, ese paisaje me gusta mucho. ¿Te gusta la idea a ti también? Yo me imagino con la brisa fresca en la cara, tendida ahí, sin preocupaciones, yo solita, con el sonido del río. Mientras tanto, pensaba yo, imaginar cosas, historias, paisajes, etc., no es algo complicado. Todos tenemos la capacidad de hacerlo. Lo complicado está en otro sitio. Cuando ingresé en la escuela de artes, pasaba horas estudiando las enciclopedias de pintura, observando cuidadosamente, copiando como un condenado y tratando de aprender a reconocer el estilo de cada maestro, la técnica de cada cual para poder diferenciarlos. Al principio era muy difícil aquella tarea, porque un retrato pintado por un pintor u otro, fuese de la época que fuera, al fin y al cabo era un retrato, que solo iba variando según su ejecución de un artista a otro, de un periodo o tendencia artística a otra. Igual sucedía con las naturalezas muertas o bodegones, con las anunciaciones y crucifixiones, desnudos, en fin. Al principio me parecía que el motivo en todos los cuadros eran iguales. Solo se diferenciaban de un gesto de algún personaje, del cabello de una doncella que allí es rubia y aquí es pelirroja y un poco más voluptuosa, como las Magdalenas de Tiziano. Incluso, en cuanto a composición, tampoco veía tanta diferencia en los cuadros. Por ejemplo, en una crucifixión es básicamente la misma desde la pintura románica a Antonio Saura. Si se va a un museo de bellas artes, uno se da cuenta sin ningún esfuerzo que los grandes géneros de la pintura se repiten a lo largo de todas las épocas. Los temas se repiten. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a una obra de otras? ¿Qué la hace especial? ¿Qué le da valor? La ejecución es lo que da valor a una obra. La manera de trabajar las formas, los volúmenes, la materia. Es la habilidad técnica y la imaginación del artista lo que hace que una obra sea única entre todas. Un artista con imaginación siempre va a tener buena técnica, porque imaginación significa tener una mente relajada, abierta, atenta, observadora, que investiga y aprende. Es decir, tener imaginación es tener una mente creativa. Tener una mente creativa es tener una mente que observa y actúa. Actuar no tiene nada que ver con la rutina, con el hábito, que es lo que destruye al artista, lo encajona y lo mata. Actuar es ver, darse cuenta en el acto y reaccionar. Es eso a lo que llamamos intuición, inteligencia. Por lo tanto, me pregunto nuevamente, ¿qué le da valor a una obra? Le da valor a una obra su ejecución. Es ahí donde se ve la imaginación del artista, en la manera particular que usa el material con que trabaja, cómo mezcla colores, cómo relaciona líneas, cómo crea volúmenes, atmósferas, cómo va resolviendo paso a paso los problemas plásticos que la obra va planteando, sin olvidar que el arte es también idea, sentimiento y poesía, sin olvidar que forma y contenido deben ser una sola cosa. Esto es imposible de ver sin una investigación seria y profunda. La obra de arte es la que habla, no las ideas o intenciones de quien la ejecuta. Esto lo sabe el artista. Por eso pone todo su empeño e imaginación en crear texturas,
tonos, volúmenes, formas que tengan vida propia, que vibren y emitan significados, para que brote de la obra ideas y sensaciones, que brinde una experiencia estética. Ahí está la imaginación, en encontrar la forma perfecta que mejor haga alusión a las cosas, a su mundo interior, de manera coherente y sencilla, con lenguaje propio. Pero este lenguaje propio es aprendizaje y desarrollo continuo, es fruto de la investigación constante, no tiene nada que ver con el hecho de casarse con un estilo, con una forma inamovible, con encerrar la obra en ideas preconcebidas, métodos establecidos, convenciones de cualquier tipo. La obra de arte tiene que ser algo vivo, útil para el espíritu, que resista repetidas exposiciones, que no sea aburrida ni pedante, sino directa y humana. Crearla está al alcance solo del artista con imaginación, que es el artista con sensibilidad y cultura. Pondré un ejemplo sencillo. Los pintores impresionistas franceses fueron esencialmente paisajistas. Incluyo en este ejemplo a Vincent Van Gogh, que es posimpresionista, pero por haber mantenido estrecha relación con el impresionismo y por la admiración que sintió por esos pintores. Y más que todo, lo incluyo por haber sido capaz de trascender esa revolución artística y crear la suya propia, con una forma singular, dotando sus obras de tal vitalidad, de tal energía que no encontramos en ningún otro pintor impresionista, ni posimpresionista tampoco. Como iba diciendo, los pintores impresionistas fueron esencialmente paisajistas, todos ellos, generalizando y simplificando, por supuesto. Trabajaron el mismo motivo, con la misma idea de captar la luz natural, el instante. Para esto salían a pintar al aire libre. No tenían que imaginar sus paisajes, el modelo estaba justo frente a ellos, y sin embargo, dada la sensibilidad de cada uno, de su imaginación plástica, del conocimiento del material con el que trabajaban y de la tradición pictórica a la que pertenecían, a las raíces culturales a las que pertenecían, dieron como resultado obras únicas de belleza imperecedera, convincentes y seductoras. La ejecución es lo que hace tan especiales a esas obras, la pasión que pusieron los artistas en ellas y la inteligencia con la que pintaron. Dar vida al motivo, riqueza plástica, visual, belleza, mediante una ejecución personal, honesta, que sea producto de nuestras inquietudes artísticas, filosóficas y estéticas más profundas, es imaginación, la verdadera imaginación y fuerza del artista, del pintor. Pero si el artista no duda, no estudia, entonces no avanza, no conquista, puesto que no desarrolla su pensamiento y así tampoco desarrolla su técnica. Por lo tanto, se marchita la imaginación.